buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Hoy hablaremos del aborto, la discusión, la polémica, las cifras, la realidad. ¿Cuáles deben ser las políticas públicas? ¿Cómo llevar un correcto registro de las entidades donde aún se penaliza y se mete a la cárcel a las mujeres? Vamos a discutir este tema con grandes expertas. Acompáñenos. La lucha feminista por América Latina. Y tiemblen los machistas. Que América Latina será toda feminista. De nueva cuenta, el aborto se puso en el centro de la mesa, luego de que el Congreso del Estado de Nuevo León estableció una reforma constitucional que garantiza el derecho a la vida humana desde el momento de la concepción y penaliza cualquier acción de aborto. En el Senado se agudizó la polémica ya que la mayoría de las legisladoras se pronunció a favor de la legislación del aborto, seguro gratuito en todo el país, contra un par de mujeres y hombres que se dijeron en contra. Yo también tengo derecho a rechazar este trapo verde porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona. 21 entidades federativas con redacciones diferentes, pero muy similares a la vez, ya reconocen el derecho a la vida desde la concepción. Según las cifras, el aborto mal practicado es la cuarta causa de muerte en mujeres, y es que según especialistas, hay más riesgos de morir en un parto que morir por un aborto bien hecho. Lo que defienden las feministas es que además de la vida de miles de mujeres, es su derecho a decidir sobre su cuerpo, y no como era costumbre de padres y maridos, iglesias o hasta el mismo Estado que decidía lo que una mujer debía hacer con su cuerpo y su vida. Tras reconocer este derecho, el debate se enfoca en otorgarle derechos como persona a un conjunto de células vivas, desatando pasiones, ya que queda en entredicho ahí el reconocimiento de las mujeres embarazadas o no, son seres humanos plenos y con derechos. Este mes de marzo destacó por la exigencia de miles de mujeres quienes están pidiendo a nivel nacional que se despenalice la interrupción legal del embarazo. Como un hecho histórico, el pasado 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, de la Mujer, salieron muchas mujeres a la calle a pedir este derecho, el cual todavía está en discusión en distintos ámbitos, tanto médicos como políticos, como legales y sobre todo de derechos humanos. En esta emisión tenemos como compañía para hablar de este caso, de estos casos, a la coordinadora de políticas públicas y abogacía de IPAS México, Rafaela Chabón Hermani, doctora, y también a la consultora en salud reproductiva para IPAS, la abogada Fernanda Díaz de León. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y para hablar de este tema me acompaña también mi amiga y compañera Lorena Rivera. Hola Jimé, muy buenos días. Buenos días a nuestras invitadas y en efecto es un tema muy importante, polémico y sobre todo porque el derecho a decidir sobre el cuerpo y sobre todo que el Estado le dé la salud a las mujeres es muy importante, porque no nada más es un asunto de aborto y ya, sino que hay un sinfín de elementos que hace que este tema sea realmente relevante, porque la salud de las mujeres está en juego y hay muchas muertes por abortos en lo clandestino. ¿Así es, doctora? Exactamente, así es, que lo resumiste muy bien. Y la otra cara es que independientemente de las prohibiciones, es decir, de leyes que prohíban o criminalicen el aborto, las mujeres siguen abortando. Hay evidencia a nivel internacional y tenemos mucha evidencia a nivel nacional en México. Independientemente de las leyes en los estados, el número de mujeres que abortan es muy parecido. Y es muy parecido a lo que sucede en la Ciudad de México, donde el aborto es legal. Entonces, hay dos caras de la moneda. La ley no es capaz de prohibir, criminaliza y hace los abortos más inseguros. Y la muerte por aborto está muy vinculada con legislaciones restrictivas. Donde hay leyes restrictivas se mueren más mujeres por aborto. O se complican, porque hay un montón de complicaciones también, que terminan generalmente en una infertilidad, en necesidad de cirugías, en riesgos de infecciones, de sepsis muy importantes.
Claro. Ya lo habían mencionado en la presentación de base de datos que hicieron en conjunto con la OMS, que realmente pues es una práctica que continúa en el país y que realmente las estadísticas que presentaron en la Ciudad de México, no hay ningún caso, ninguna muerte realmente porque se ha hecho bien el procedimiento. Así es, gracias por el espacio. Nosotras estamos convencidas de que la discusión del aborto tiene que ser una discusión interdisciplinaria, no reducida al aborto sí, aborto no, o a favor o en contra, sino que se tienen que aportar y poner sobre la mesa todas las implicaciones y todas las consideraciones que se deben hacer. Y por eso es importante la base de datos que presentamos hace un par de semanas con la Organización Mundial de la Salud, que nos permite, es un recurso interactivo, abierto, que nos permite analizar y estudiar la situación tanto de las leyes como de las políticas públicas que rigen la prestación de servicios de aborto. Entonces, nosotras con esa información se acerca a los tomadores de decisión y entonces se espera que se haga un diseño de política pública que vaya acorde con los lineamientos que ha dictado la Organización Mundial de la Salud. Claro, y sobre todo porque también la Organización Mundial de la Salud nos da una cifra que son más de 33 millones de embarazos no deseados en el planeta al año. Así es, todavía hoy tenemos un gran número de mujeres que enfrentan embarazos no deseados, sea porque no tienen acceso a métodos anticonceptivos, porque no tienen la educación sexual necesaria para prevenir estos embarazos, porque sigue habiendo en el mundo un alto índice de violencia contra las mujeres, violencia sexual, y como consecuencia se dan también estos embarazos. Entonces, la realidad no es solamente que las mujeres interrumpan el embarazo porque no quieren en ese momento tener hijos, sino que además hay una serie de circunstancias que determinan el embarazo no deseado y la necesidad de la interrupción. Como una violación, ¿no? Estamos ahí hablando de elementos que son muy graves porque ¿cuántos casos no hemos sabido de menores de edad que son abusadas y desafortunadamente quedan embarazadas? Y digo desafortunadamente porque el cuerpo de una niña de 12 años, de 14 años, todavía no está apto para dar a luz, para dar una vida. Entonces, si eso es una violación, queda embarazada y le prohíben un aborto porque pone en peligro su vida, se me hace todavía, no doble criminalización, sino es realmente una violación a sus derechos humanos. Así es, y tenemos incluso casos de niñas de menos de 12 años embarazadas, ¿no? Hace muy poco hubo un caso en Argentina de una menor de 11 años en el que se le negó la interrupción del embarazo hasta que un equipo de ginecólogos llegaron al hospital público en donde la tenían a realizar el procedimiento. Y esto da cuenta de las barreras que enfrentan las niñas y las mujeres para acceder a servicios. El tema del embarazo en menores de edad o en chiquitas de menos de 15 años implica un riesgo real para su vida, la continuación del embarazo. Entonces, por eso nosotras estamos convencidas de que debatir el tema, de garantizar, pero sobre todo de tener un marco normativo claro que permita que el profesional de la salud y que las mujeres tengan certeza, es lo mejor para evitar estos riesgos y esas implicaciones a la salud. Y si puedo retomar el tema que justamente señalas del embarazo en menores de 15 niñas, en México se estiman, se registran entre 10,000 y 11,000 embarazos en menores de 15 años cada año. 11,000 niñas que dan a luz cada año, evidentemente víctimas de relaciones forzadas, de violaciones, de relaciones no consensuadas. La mayoría de estos padres son mayores de edad. Esa es una investigación que acaba de publicar CONAPO, el Consejo de Población de México, una instancia gubernamental que señala el número y las características de estos embarazos. Y yo quisiera señalar dos cosas más. Uno, en todas las entidades federativas el aborto por violación es legal, se puede llevar a cabo, pero no se hace así y los resultados son estos embarazos. Y dos, si bien el embarazo en estas niñas es un peligro para su salud, además de ser una violación de sus derechos humanos, el aborto legal es un procedimiento extremadamente seguro. Es decir, a veces se argumenta, no es una niña chiquita, no la podemos exponer a los riesgos de un aborto. La estamos exponiendo a los riesgos de un embarazo y un parto, que son 10, 20 y 30 veces más altos que lo de un aborto en condiciones legales. Sí, cada estado tiene una causal distinta, ¿no?, para ejercer esta práctica. Pero la violación existe, es la única causal común
a todos los estados. ¿Qué les parece si vamos rápidamente a un corte y regresamos para abordar las políticas que hay en cada estado y algunos casos que sin duda han sido polémicos, ¿no?, para la sociedad mexicana? Lo que se pretende hacer, y esto que quede clarísimo, es no criminalizar a una mujer. Lo que se pretende es no llevarla y sujetarla a un proceso penal y a privarla de su libertad. Se pretende que esta es un tipo de revictimización a la mujer y por supuesto que es una política altamente discriminatoria. Pues acabamos de ver imágenes y sobre todo también la participación en una de estas conferencias de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde habla de que a la mujer se le criminaliza no una, sino varias veces por jueces, por los legisladores, por el gobierno, por los ministerios públicos, por los fiscales, porque no pueden tomar una decisión para una interrupción del embarazo, sobre todo legal y sobre todo seguro, ¿no? Entonces, hablábamos de por cuestiones de violación en cualquier parte del país, una mujer tiene el derecho de pedir esa asistencia de la interrupción legal del embarazo, porque pues se está poniendo en riesgo. Por ejemplo, cuando se da en menores de edad, usted como médico, ¿nos puedes hablar sobre cuáles son estas implicaciones que tiene que una niña de 11, 12 años, incluso hasta más chiquitas, porque de repente ya están menstruando muy jovencitas, ¿no? 9 años, 10 años, pues ya físicamente se supone que podría dar a luz, pero su cuerpo todavía no está formado bien. Así es, el riesgo de un embarazo temprano y tiene, digamos, una doble cara. Por un lado es una violación a los derechos humanos, a los derechos sexuales y reproductivos de estas niñas, porque la mayoría de estos embarazos son resultados de violaciones, de embarazos forzados, de relaciones disparejas de poder, con parejas mayores de edad, con parejas más poderosas en términos económicos, etcétera. Pero además de ser una violación a sus derechos, es un peligro para su salud, es un embarazo de alto riesgo. Hay más riesgo de complicaciones del embarazo como hemorragia, hipertensión, eclampsia, preeclampsia y en general hay un riesgo de 2.5 a 3 veces mayor de muerte materna en menores de 15 años, sin hablar de los riesgos del producto que también son muy específicos a esa edad. Un riesgo mucho más alto de premadurez, de que nazcan bebés muy chiquitos y muy prematuros. Y eso es, bueno, los condena por toda esta circunstancia, es una condena, es una perpetuación, es una espiral de la pobreza, de la violencia, etc. Entonces hay dos razones en términos de derechos, de violación de los derechos y en términos de violación a su derecho a la salud, a la vida, a la autonomía reproductiva, etc. El Estado tiene obligaciones hacia estas niñas y tiene además posibilidades de ejercerlas, porque como se ve en la base de datos, insisto, sí hay posibilidad de que el Estado aplique las políticas públicas y las legislaciones aun cuando estén restringidas, pero sí hay posibilidad y por ende obligación de aplicarlas, de operarlas. En el caso específico del aborto por violación, cuando el embarazo es resultado de una violación, es importante decir que en todos los estados es legal y que además hay política pública como la norma oficial 046 que establece que la mujer no necesita haber presentado una denuncia por el delito de violación para acceder a los servicios. Y esto es muy importante porque aún con esta política pública
hemos acompañado algunos casos de mujeres a las que les han sido negados estos servicios. Incluso algunos de estos casos se han litigado ante la Suprema Corte de Justicia, que ha determinado que negar los servicios de interrupción del embarazo cuando este es resultado de una violación es violatorio de los derechos humanos de las mujeres, y que además ha condenado a los estados, específicamente de Morelos y Oaxaca en estos casos, a una reparación integral del daño, ¿no? Entonces también es importante saber que la política pública está en algunos casos, sin embargo, no es que existe la política y automáticamente se cumple. Es un trabajo pues que se ha llevado el tiempo, y que hay organizaciones de la sociedad civil haciendo y acompañando a estas mujeres, pero que también es importante hacer mención de la obligación que tiene el Estado para garantizar estos servicios. ¿Y qué pasa con las otras víctimas, las mujeres que realmente no saben que están embarazadas? Porque pasa, ¿no? Y el caso de Dafne es muy importante para mencionarlo, de que tienen otro diagnóstico, piensan que están enfermas de otra cosa y son criminalizadas. ¿Te refieres a la mujer que dio a luz en una tienda departamental en Querétaro y que estuvo muchos años presa? Es que esa es otra cara de la penalización del aborto. Existe tal estigma y tal desconocimiento de la ley que hoy, y Dafne es solo una muestra, pero hay muchas otras mujeres presas en el país por haber presentado una hemorragia obstétrica como la que presentó Dafne, y que llegando al servicio de salud son penalizadas, se sospecha, incluso se les niega la atención hasta que no se incriminan o no admiten haber tomado algo para interrumpir el embarazo. Entonces, son mujeres que uno supondría que llegando al servicio de salud pues están a salvo y se va a cuidar de su salud y de su vida, pero en realidad enfrentan otro problema, otro estigma. Y decía la secretaria de Gobernación, se criminaliza doblemente a la mujer. Lamentablemente en el país, aun cuando no haya una pena para una causal de interrupción del embarazo, se sigue pensando que el aborto en todas las circunstancias es un delito. Hay un gran desconocimiento, pero también hay otras circunstancias que generan digamos, lagunas, ¿no? Y contradicciones entre leyes y normas y entre políticas públicas de un estado a otro, que tampoco generan certeza para nadie, ni para las mujeres ni para los prestadores de servicios. Entonces, sí, Dafne es una muestra de muchas mujeres que tenemos hoy presas en este país. Y que en general son las mujeres más jóvenes, más marginadas, con menor nivel educativo, con menor nivel socioeconómico, etcétera, porque el tema de la criminalización es un tema de inequidad social, en términos de quién termina en la cárcel o condenada o denunciada, y en términos de quién se enferma y se muere. Las mujeres con mayor nivel, capacidad socioeconómica, no arriesgan estas dos, digamos, componentes, siempre penalizan a las mujeres más marginadas. Entonces, sí, la criminalización, la ilegalidad, es un factor de discriminación social. Claro, vulnerabilidad económica, educativa, de información, claro, de acceso a servicio, de saber a quién recurrir. Y como bien decía, comentaban ustedes sobre el tema de criminalizar a mujeres con aborto espontáneo, por ejemplo, el miedo de acudir a un servicio de salud, el miedo de ser denunciada, de ser criminalizada, de ser estigmatizada y maltratada, retrasa la búsqueda de atención, y por eso llegan más complicada y por eso todavía se mueren. Y la muerte por aborto es una muerte totalmente evitable. Claro, sobre todo porque los procedimientos, y se supone que el Estado en sus instituciones de salud deben de tener o tienen todo los médicos especializados y todos los materiales quirúrgicos y todo eso para poder atender un caso entre cuando es violación o que está teniendo estos síntomas de aborto espontáneo, ¿no? Porque finalmente el cuerpo humano rechaza cuando hay algún problema, ¿no? Claro. Sin embargo, la criminalización y la estigmatización, que va más allá de la ley, impacta también sobre la preparación de los médicos, porque no en las escuelas de medicina no se capacita a los médicos en las tecnologías más modernas, en las tecnologías que la Organización Mundial recomienda. Entonces los médicos salen sin haberse capacitados, utilizan tecnologías todavía del siglo
antepasado y no se capacitan, no se entrenan en las tecnologías más seguras, menos agresivas, con menores niveles de complicación. Entonces hay muchos impactos de la criminalización y de la estigmatización del aborto en muchos aspectos sociales, del sector salud, de las escuelas, de las ciencias de la salud, etcétera. Y todo esto puede ser prevenido y evitado con una legislación permisiva y que además no solo descriminalice, sino ofrezca los servicios seguros y gratuitos. Fíjense, un dato muy importante, no estamos tan profesionalizados como creíamos en algunos asuntos de la salud aquí en el país. Vamos a hacer un corte y regresamos con más con este tema de la interrupción del embarazo. Regresamos. En México tenemos derechos sexuales que no podemos explotar libremente por los prejuicios que existen, lamentablemente todavía arraigados en el país, porque mientras en México desde el 2015 a través de la norma 047 todas las menores y los menores pueden acudir por métodos anticonceptivos o lo que ustedes nos comentaban de que a partir de los 12 años cualquier niña puede pedir un aborto seguro, pues no lo hacemos en la realidad, no lo pueden practicar por el miedo, ¿no? Por el miedo al juicio que pueda haber dentro de sus familias, el mismo personal médico, como usted lo menciona, que todavía no está sensibilizado y capacitado, y las mismas autoridades. Exactamente, y es interesante porque bueno, hay varios instrumentos de políticas públicas que regulan la prestación de este servicio dentro de otros servicios de salud sexual y reproductiva. La OMS dice que el aborto seguro debería ser un servicio más de salud, no algo especial, pero hay varios instrumentos desde guías técnicas, lineamientos, etcétera, en especial las normas oficiales mexicanas que se están mencionando, que tienen aplicación federal, obligatoria en todas las entidades, todos los servicios que prestan salud, públicos y privados. Y la norma es interesante porque, bueno, yo he trabajado en la Secretaría de Salud Federal en un momento en que se publicó la norma sobre anticoncepción de emergencia, la norma 005. La norma tiene una doble función, obliga, pero también protege. Es decir, los médicos, el personal de salud que actúan de acuerdo a lo que dicta la normatividad oficial, están protegidos. Y esto es importante en términos de que se informen, de que se eduquen, que se sensibilicen, que sepan lo que dice la norma y la apliquen. Porque insisto, tiene esta doble función. Te digo lo que tienes que hacer, pero si lo haces, estás protegido, estás haciendo exactamente lo que yo te estoy diciendo que tienes y puedes hacer. Y eso es importante para dar certeza a los médicos, a las enfermeras y certeza a las mujeres de qué es a lo que tienen derecho. Claro. ¿Cuáles son estos elementos legales que acompañan a una mujer cuando decide una interrupción del embarazo, ya sea porque dice que no es el momento o porque está poniendo en riesgo su salud, pero ella no sabe que está protegida y amparada por una norma que le permite, porque lo pone en riesgo su salud, porque el embarazo puede traer consecuencias más adelante, ¿no? Sí, gracias. Es muy importante mencionar que, como ya se decía, cuando el embarazo es resultado de una violación, se puede acceder a los servicios. A partir de los 12 años, una mujer puede acudir a los servicios sin necesidad de haber presentado denuncia a solicitar la interrupción del embarazo. El personal de salud o la normativa dice que el personal de salud debe actuar de buena fe y que su obligación es garantizar la atención a estas mujeres a partir de los 12 años sin necesidad de acompañamiento de un tutor o de un representante. Hay otras causales contempladas con una gran diversidad en los estados de la República. El tema del aborto es un tema que se legisla estado por estado. Cada estado tiene independencia para decidir qué circunstancias penaliza y cuáles no. Y entonces encontramos una gran variedad de causales dependiendo del estado en el que nos encontremos, ¿no? Tenemos estados que contemplan una gran variedad de causales como Colima, Tlaxcala, que incluyen cuando el embarazo representa un riesgo para la salud, cuando el embarazo es un riesgo para la vida, cuando el producto presenta malformaciones genéticas o congénitas,
Michoacán o Yucatán, que además contemplan la causal de cuando el embarazo es, digamos, por causas económicas graves, cuando la mujer argumenta que no puede solventar la continuación del embarazo, o la Ciudad de México, ¿no? que existe la interrupción del embarazo cuando una mujer así lo decide y acude a los servicios a solicitarlo en las primeras 12 semanas. Lo importante es mencionar que en aquellas causales que están contempladas en cada código penal se debe de garantizar el acceso. Es decir, los servicios públicos de salud de ese estado tienen la obligación de garantizar que la atención se brinde con pleno respeto a los derechos de las mujeres. Y por eso es importante también conocer, digamos, el estado de la penalización del aborto o cuando no se penaliza, cuando no es un delito, para saber cuándo se tiene derecho al acceso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, que acaban de legislar el artículo primero de la Constitución del Estado, donde dice que se reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, pero también tenía estas causales para aborto legal, violación, peligro de muerte y riesgo a la salud. ¿Qué pasa ahí en ese...? Muchas gracias por la pregunta. Me parece muy importante aclarar que estas reformas, que no solamente existen en el Estado de Nuevo León, no eliminan ni hacen inválidas las causales contempladas en el Código Penal. Nuevo León, como todos los estados que tienen este tipo de reformas, siguen teniendo causales válidas por las cuales el Estado está obligado a prestar servicios en sus códigos penales. Entonces, en el caso de Nuevo León, incluso la reforma establece sin perjuicio a las causales establecidas en el Código Penal. Y es tan genérica la inclusión, o las causales, que el día de mañana se podrían aumentar causales en el propio Código Penal. Entonces, este discurso de que se eliminan las causales o que se penalizó el aborto por el simple hecho de la aprobación de la reforma es completamente falso. Desinformación estamos hablando, ¿no? Entonces, desinformación, por supuesto. Lo único que generan estas reformas, el único efecto que tienen estas reformas es de generar desinformación, confusión, y representan una barrera entonces de acceso para las mujeres, porque si las mujeres escuchan, ya se eliminaron todas las causales en Nuevo León, pues entonces se considera que ya no hay forma de acceder a servicios seguros, cuando la realidad es que el Estado sigue estando obligado a garantizar que todas las mujeres que encuadren en una de las causales contempladas en el Código tengan acceso a servicios de calidad, con personal capacitado y con tecnologías adecuadas. Para añadir números a esta discusión, hicimos recientemente, para preparar la presentación de esta nueva base de datos de la OMS, una revisión de todo el sistema de información oficial que la Secretaría de Salud emite en términos de atención al aborto, es decir, cuántas mujeres se hospitalizan o se atienden inclusive en servicios de primer nivel, y cuántos de estos abortos son legales, porque hay un código que permite identificar los abortos legales. Bueno, solamente registramos entre 2000 y 2016 3 millones, poco más de 3.400.000 abortos, todos los abortos, no abortos legales. Ha habido alguna confusión en algunos medios. Más de 3.400.000 mujeres que han acudido a un servicio de salud para atenderse de un aborto, de una complicación de un aborto espontáneo, en curso, incompleto, todo lo que... De estos, solamente el 0.23% son abortos que se codifican como legales, abortos terapéuticos. Seguramente hay más y no se registran bien por estigmatización, por miedo a ser... pero es solamente el 0.23%, es decir, nada. Y esto a pesar de que existen marcos legales que permiten y obligan al Estado a prestar servicios de este tipo. Y vemos que hay entidades federativas con la misma causal, en las cuales en algunos es el 0.4%, casi el 0.5%, y otros estados como Guanajuato, que tienen las mismas causales de Querétaro, por ejemplo, es menos del 0.04%. Es decir, hay evidentemente un sesgo ideológico, político, etcétera, que condiciona injustamente y de manera inicua y discriminatoria el acceso a estos servicios.
Pues ahí tiene información muy importante y vamos a hacer rápido una pausa y regresamos con más aquí en Punto y Coma. Regresamos, estamos platicando con la doctora Rafaela Esquión, ya lo pronuncié bien. Muchas gracias. Y la abogada Fernanda Díaz sobre yo lo considero un derecho, ¿no? Esta práctica que debe ejercerse cualquier mujer en cuanto a su salud, su bienestar, y que ahorita yo creo que hay varios temas pendientes y que podríamos discutir y analizar esta cuestión que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador de una consulta popular para este tema. Ustedes como expertas en esta política de salud, ¿consideran que debe someterse a una votación popular, una consulta, algo que realmente pues tendría que ser un derecho reproductivo? Sí, la realidad es que los derechos humanos, y es una discusión que se ha dado no en este momento, en varios momentos en la historia de México, de este debate de la despenalización, pero también en otros países, y lo que han dicho organismos de derechos humanos es que estos derechos no se pueden someter a consulta, no se puede determinar si el Estado cumple o no con los derechos de los ciudadanos o las ciudadanas a partir de la opinión de unos cuantos, ¿no? De mayorías, porque además finalmente en una votación gana una mayoría sobre una minoría que justamente queda de nuevo desprotegida. Entonces, de entrada diríamos no, los derechos humanos no se pueden someter a votación. La interrupción del embarazo es un acto médico o una solicitud de un servicio de salud que tiene que ver con muchos derechos humanos. No es solamente el derecho a decidir lo que está en juego cuando se niega o cuando no se reconoce la interrupción del embarazo a las mujeres. Está en riesgo su derecho a la salud, su derecho a la vida, su derecho a la no discriminación, a la integridad, a definir su propio proyecto de vida, su autonomía, su confidencialidad. Es decir, no es el ejercicio nada más de un derecho, ¿no? Sino es la esfera de derechos de las mujeres que se ve violentada cuando no puede acceder a servicios de aborto que además respeten su dignidad y su autonomía. Claro. Doctora, algo que dijo muy importante, el feminismo no ha matado a nadie. Así es, eso lo conversábamos en la pausa. Efectivamente hay algunas manifestaciones públicas que pueden incomodar a las personas, pero una feminista famosa dijo, pues el machismo ha matado a muchas mujeres, el feminismo no ha matado a nadie. Y también otros lemas que pueden parecer sencillos, pero en la comunicación son muy efectivos. Si ahorita puedes votar, dale gracias a una feminista. Si ahorita puedes escoger con quién casarte, dale gracias a una feminista. Si ahorita puedes tomar anticonceptivos, dale gracias a unas feministas. Son conquistas que ahorita nos parecen obvias, pero han costado mucho trabajo, muchas luchas en esos momentos definidas como revolucionarias y violentas para lograr derechos humanos fundamentales, universales, independientemente de que apliquen a una mayoría o una minoría, como bien decía Fernanda, son derechos humanos universales, indivisibles. No podemos decir esto sí y esto no, esto para mí y no para ti. Es decir, creo que, digamos, se han pronunciado abundantemente los cuerpos, los organismos de derechos humanos internacionales y la Suprema Corte aquí en México en estos temas. Y por ejemplo, perdón, nada más. Digamos que una de las partes en las que ha quedado a deber las políticas públicas y los gobiernos es el derecho a la educación sexual, ¿no? Porque a pesar de que estamos en el siglo XXI, hay todavía mucha desinformación y también por eso hay embarazos no deseados, que son relaciones consensuadas, pero que traen pues una consecuencia, que es un embarazo a pequeña edad, como los adolescentes también están teniendo relaciones cada vez más jovencitos, 11, 12 años. Aquí no hay violación ni una relación de uno mayor y ella menor, ¿no? Sino que son chiquillos pares, ¿no? Entonces, ahí nos han quedado sin la información que necesitan. Exactamente, ¿no? Cuando hay métodos, cuando hay... Sí, pero el problema no es tan simple, porque tenemos también adolescentes que toman la decisión de ejercer su sexualidad, que acuden a los servicios para ejercerla de manera responsable, y en los servicios lo que se topan es, no, tienes que venir con tu papá, tu mamá o un tutor. Y entonces les niegan los... Cuando ya es legal, ¿no?
que vayan solos, ¿no? Que vayan solos, ¿no? El acceso a la información y el acceso a métodos anticonceptivos también les son negados. Entonces, queremos que los adolescentes, las adolescentes ejerzan la sexualidad con responsabilidad, pero no les facilitamos y no les garantizamos que en esas circunstancias sea el ejercicio de la sexualidad. Entonces, por eso la educación sexual es tan importante. El problema también es que culturalmente en México se ha opuesto gran parte de la sociedad o una parte de la sociedad a que esto suceda desde el preescolar. Evidentemente la educación sexual tendrá que ser diferenciada de acuerdo a la edad de los y las alumnas, pero mientras más información se tiene, y esto no es que lo diga IPAS o no es que lo diga la doctora Schiavone o que lo diga yo, hay evidencia suficiente a nivel mundial de que la educación sexual integral retrasa el inicio de la vida sexual. Entonces, estos mitos y este estigma que hay sobre la educación sexual de no, es que al rato, si ahorita están ejerciendo su sexualidad a los 11, 12 años, al rato van a estar desde los 9. No, la realidad es que está completamente probado que esto retrasa el inicio de la vida sexual. Entonces, claro que nosotras queremos que los y las adolescentes ejerzan su sexualidad de manera responsable, que tengan el acceso a protegerse no solo de embarazos no deseados, sino también de infecciones de transmisión sexual. Y de la violencia. Y de la violencia, y que puedan tomar decisiones y que sepan identificar los abusos, porque muchas de las menores que son violentadas ni siquiera perciben o se perciben como violentadas, ¿no? Cuando se les hace la pregunta... Ni como adulta, ¿no? Ni como adulta, ¿no? Y hay encuestas nacionales que dan cuenta de esto, ¿no? Cuando se les pregunta qué edad fue su primera relación sexual, a los 9 años, ¿y fue obligada? No. ¿Cómo no va a ser obligada a una relación sexual a los 9 años? ¿No? Claro. No se tiene todavía la capacidad para dar un consentimiento. Entonces, hace falta mucha educación sexual, sí, pero no es escondiendo la cabeza en la tierra como vamos a resolver grandes problemas que tienen que ver con la sexualidad y la reproducción de las mujeres, ¿no? Claro. Ahí sí hay mucho trabajo de la sociedad justamente para abrir estos caminos y dejar de ver a la sexualidad como algo prohibido, porque es finalmente parte de la vida y todo ser humano tiene ese instinto. Finalmente también somos animales y ahí hay que poner claramente estos elementos que el gobierno con sus instituciones tiene que bajar toda esa información y puedes evitar embarazos no deseados, truncarle la vida a un menor de la edad que sea, y sobre todo porque también se generan problemáticas en los servicios de salud. Así es, y de los impactos que tú mencionas, insisto también, generas un impacto duradero en la vida de ese niño que llega a este mundo en esas condiciones, claro, no deseado, no planeado, con resultados de salud, digamos, adversos claro, y en un contexto que perpetúa la pobreza. Y si puedo profundizar un poco en el tema de la educación, es importante la educación sexual integral. La UNESCO lo define muy bien qué es y acaba de sacar el año pasado, a finales del año pasado, unas guías técnicas que definen qué debe de ser, qué se entiende por educación sexual integral. Pero también es muy importante mantener en el sistema educativo formal a las niñas. Es decir, es importante la educación, es importante mantener en la escuela, prevenir la deserción escolar. Las niñas que no completaron ni siquiera primaria, tienen 2 años y medio antes su inicio de vida sexual activa, tienen 3 años antes su primera unión, 2 años y medio antes su primer hijo, y cuando inician vida sexual activa utilizan anticonceptivo 4% de ellas, comparada con 40% de aquellas que llegaron por lo menos a secundaria. Es decir, ese es otro elemento de políticas públicas que puede ayudar a prevenir, como bien decías, a proveer información en general, a empoderar a las niñas, a permitirles generar un plan de vida que no sea casarme temprano con el primero que me indiquen bonito a mis papás y o que me hablen bonito, tener un hijito, porque eso es lo que se espera de mí en esta sociedad, ¿no es cierto? A las niñas se les espera, y tienen derecho ustedes, a aspirar a mucho más. Claro, lo que decías, ¿no? En una de las pausas, maternidad no es destino, ¿no? O sea, una mujer tiene eso y mucho más cosas que dar en la vida, ¿no?
Sí, nosotros en IPAS lo que buscamos es que ninguna niña y ninguna mujer muera a causa de un aborto clandestino, pero para asegurar eso, antes hay que garantizar que haya accesos a servicios con personal de salud capacitado, que tengan acceso a la educación, que puedan tomar decisiones no solo sobre el mejor momento para ser madres, sino también sobre el momento de iniciar vida sexual, con quién, cómo, en qué condiciones, que sean ellas las que tomen el control de sus vidas. Y eso pasa por política pública, por un cambio cultural, por un cambio incluso desde el seno familiar, ¿no? Claro. En el que se respete la autonomía de las niñas. Si no quiere ir a saludar de beso al tío, no es ándale, ve y dale el beso. Es no, mi no es un no válido, me apropio de mis decisiones y no estamos acostumbrados como sociedad a dar ese reconocimiento. Entonces, digamos que la prevención del aborto, porque la realidad también es que es una decisión que en la mayoría de los casos es una decisión difícil que las mujeres toman en conciencia. Pero para evitar llegar a ese, digamos, último recurso, tendríamos que estar asegurando, y mientras no lo hagamos, una serie de circunstancias, mientras no lo hagamos, no vamos a poder disminuir el número de mujeres que necesitan recurrir a una interrupción del embarazo. Claro, y sobre todo hay que tomar en cuenta que muchas de las agresiones sexuales se dan en el entorno familiar, ya sea el hermano, el papá, el padrastro, un tío, un padrino. El año pasado en IPAS, México, terminamos una investigación sobre la relación que tiene la violencia sexual con el embarazo infantil, es decir, aquel que sucede en menores de 15 años. Y una de las estadísticas que nos permiten construir el argumento de que la mayoría de los embarazos infantiles son consecuencia de la violencia es que el 70% de las violaciones sexuales se dan en el ámbito familiar. Y esta cifra es completamente preocupante, claro, porque la familia, el hogar, es el entorno donde las niñas más seguras deberían de estar. Y en México eso no sucede. Y entonces las exponemos a un ambiente familiar en donde ni siquiera se respeta eso que es tan básico como su intimidad y su sexualidad, ¿no? Y entonces esto dificulta también a la vez que las niñas vayan y presenten denuncia, que se les crea. Muchas veces las familias prefieren proteger al agresor que llevar a la menor a buscar servicios de salud. Cuando las llevan a un servicio de salud, el embarazo ya es muy avanzado. Entonces hay como toda una serie de violaciones que generan la violencia sexual en las menores de edad. Este trabajo que menciona Fernanda es un trabajo basado en información pública y generada por organismos oficiales. Es una encuesta nacional que se llama Indirect, se levantó en 2016. Nos dice dos cosas. El 41% de todas las mujeres ha sido víctima de algún episodio de violencia sexual a lo largo de su vida. Pero además se le pregunta respecto al abuso infantil. 9.4% dice que padeció algún abuso sexual en la infancia. 6.1% dice que no recuerda, es decir, yo diría 9 más 6, 15% padeció algún abuso sexual durante la infancia. De esos, como bien dice, solamente el 11% eran desconocidos, todos los demás eran vecinos, familiares, etc. Esto equivale a 4.4 millones de mujeres que sufrieron algún abuso sexual en la infancia. Entonces yo creo que esos son los problemas que tenemos, de los cuales tenemos que preocuparnos, que tenemos que prevenir, que tenemos que luchar contra la impunidad, tenemos que generar mecanismos para perseguirlos y prevenirlos. Tenemos que ir a una pausa, doctora, pero qué importante esta reflexión, prevenir la violencia sexual antes de discutir este tema de aborto también, ¿no? Va en complementario, pero también hay problemas que lo anteceden. Vamos a un corte. Llegamos ya a la parte final de Punto y Coma con un tema que yo creo que tendría que ser ampliado definitivamente por los estragos que tiene la vida de las mujeres y la falta de políticas que todavía hay en el país. Nosotros agradecemos la presencia de ustedes y solamente quisiéramos finalizar con conclusiones. ¿Qué tendría que discutirse ahora en este periodo de gobierno, ¿no? Tendría que estar en el Plan Nacional de Desarrollo, pienso yo, no sé ustedes, para el beneficio de las mujeres, ¿no? Yo creo que piensas bien, pero además estás apoyada por muchas recomendaciones de organismos internacionales.
mi punto de vista, mi conclusión desde el punto de vista de la salud pública. Las políticas públicas deben de estar basadas en evidencias. Y las evidencias nos dicen, prohibir el aborto no me sirve, prohibir el aborto pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Y tercera evidencia, el aborto realizado en condiciones legales es un procedimiento muy seguro. En la Ciudad de México se han realizado más de 205,000 procedimientos, no todos de mujeres de la Ciudad de México, pero de estas 205,000 mujeres no ha habido ninguna defunción. Es decir, México se pone a la altura de las estadísticas internacionales para confirmar que el aborto legal es un procedimiento muy seguro. Así que las mujeres no tengan miedo de acudir, de solicitar, no tengan miedo por su salud, no se dejen desinformar también en ese sentido. ¿En el ámbito legal? Sí, es importante recordar que existen causales por las cuales las mujeres pueden solicitar una interrupción del embarazo en todo el país. Violación es una de ellas. Y recordar que una ley que despenaliza el aborto no obliga absolutamente a nadie a abortar. Por el contrario, una ley que lo penaliza obliga a las mujeres que necesitan de estos servicios a buscar servicios inseguros, poniendo en riesgo su vida y su salud, y además las discrimina. Y tenemos hoy en México mujeres de primera y de segunda que pueden o no acceder a servicios. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lore, querida. Gracias, Nos vemos Jimena, la siguiente gracias. semana. Gracias por su visita. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Les deseamos en Punto y Coma.